Hola, en primer lugar quiero daros las gracias por estar aquí a esta hora. Bueno, el cáncer supone hoy, como sabéis, la segunda causa de muerte en España. Pero aparte de la elevada tasa de mortalidad, a pesar de los avances que hay cada vez más en diagnóstico precoz y en tratamiento, el cáncer lleva asociado una gran morbilidad, sobre todo en aquellos pacientes que han logrado sobrevivir muchos años. Y esto supone un coste económico importante. En determinados grupos de pacientes oncológicos, realmente el cáncer supone el menor de sus problemas. Como veis en estas dos gráficas, aquí en la de la izquierda quiero resaltar la incidencia global del cáncer en el 2006 y compararla con la del 2012. Los 5 cánceres más relevantes, como podéis ver, son colorectal, próstata, mama, seguida luego de pulmón y estómago. Pero estos cánceres, estos 3 primeros cánceres, no son los que tienen mayor mortalidad. Entre el 2006 y el 2012, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal no están entre los 3 más mortales. Sigue siendo con mucho el cáncer de pulmón. El superviviente del cáncer es un paciente que ha terminado el tratamiento oncológico. La preocupación por el pronóstico ya cada vez va disminuyendo y lo que va aumentando en ese momento es las inquietudes acerca del seguimiento a largo plazo y su reincorporación a la vida social, las secuelas físicas y las secuelas psicológicas y a veces las secuelas tóxicas, o sea, la toxicidad crónica que le quedan de los tratamientos. Como complicaciones tardías se pueden encontrar todo tipo, desde amputaciones, pues véase mastectomía o cirugías conservadoras en la mama, amputación de pierna en sarcoma, desde insuficiencia cardíaca por el trastuzumab o las antraciclinas en la quimio de la mama o radioterapia también, alteraciones cervicales, alteraciones tiroideas, cuando un paciente del área otorrinolaringológica se irradia a nivel cervical, la menopausia precoz en pacientes con cáncer de mama que tienen que hacer quimio, aquellos pacientes con cáncer de próstata al cual castramos y aparece un síndrome metabólico, disfunción eréctil, sofocos, la insuficiencia renal que puede aparecer por el cisplatino, la neuropatía sensitivo-motoras por los taxanos, segundos tumores como el caso de las leucemias por la quimio o los sarcomas por radioterapia e incluso muerte precoz. De ahí que el seguimiento tenga su importancia. Y el seguimiento se llama seguimiento a ese conjunto de visitas que tenemos que programar junto con exploraciones complementarias tipo escáner, una vez que ha finalizado el tratamiento oncológico. Y el objetivo del seguimiento es detectar precozmente la recurrencia, la aparición de segundos tumores y los efectos tardíos de los tratamientos. Por otro lado, también es importante detectar la diseminación de los tumores, distinto al diagnóstico precoz de la recurrencia. Mientras que una recurrencia local puede ser potencialmente curable, la diseminación de un tumor no siempre lleva a la curación, más bien al contrario, ese paciente probablemente acabará falleciendo. Tiene que haber también unas intervenciones dirigidas al alivio de las consecuencias del cáncer y para todo eso debe haber una coordinación entre atención hospitalaria y atención primaria. ¿Quién es quien hace el seguimiento? Bueno, pues tradicionalmente el seguimiento se ha hecho bien por oncología radioterápica, oncología médica o por cirugía. Y esto parece ser, o incluso por los 3, y esto parece ser una práctica bastante poco coste efectiva. Sobrecarga los 3 servicios y además ralentiza el tiempo que se aplica a los pacientes que realmente necesitan de una consulta oncológica en un proceso agudo. Los oncólogos en general nos centramos solamente al tumor y nos olvidamos de sus patologías. Y para evitar esto se ha propuesto que atención primaria comparta la responsabilidad en el manejo de estos pacientes. Las ventajas de este proyecto en común son sobre todo la experiencia que tenéis los médicos de familia en el manejo de las enfermedades crónicas, el conocimiento del paciente y de sus comorbilidades, así como el entorno social, la proximidad geográfica y la comodidad para el paciente. Como inconveniente, pues que a veces puede suponer una tarea nueva en una consulta que ya estaba de por sí sobrecargada. Los centros de salud están a veces sobrecargados. Se pierde información desde atención hospitalaria a atención primaria, lo cual dificulta el diagnóstico de los efectos secundarios de los tratamientos.
Y aparte de esto, se ve añadida la dificultad burocrática a la hora de pedir pruebas o a la hora de pedir la historia clínica. Como comentaba antes Miguel Ángel, es bastante frecuente que una colonoscopia tarde en el hospital poco y en un centro de salud pues tarde un montón, o que te la hagan con o sin anestesia. Pero como iba comentando, el grupo de pacientes supervivientes al cáncer supone cada vez un número más importante de pacientes. Son un grupo de pacientes, de personas mayores de 65 años, que además de su cáncer tiene otras comorbilidades. El hecho de que el paciente tenga que ir, por un lado, al oncólogo y, por otro lado, a su médico de familia, realmente supone una ruptura de la continuidad asistencial. Y como ha comentado antes Fernando, pues ya se ha visto que hay varios estudios a nivel de cáncer de colon y a nivel de cáncer de mama, donde los resultados son comparables. No hay cambios en cuanto a la calidad de vida o a las recurrencias. Pero lo que es verdad es que actualmente no tenemos ningún protocolo común oncología-atención primaria. Lo que sí parece de sentido común es que aquellos pacientes que tienen poca probabilidad de recidivar sean los candidatos a un seguimiento conjunto. Y estos son, como hemos visto anteriormente en la segunda diapositiva, mama, recto y próstata. Y el endometrio, pues quizá también podríamos meterlo, ya que son pacientes, generalmente mujeres obesas, hipertensas, mayores de 70 años, en las que generalmente se mueren de sus otras patologías, no del cáncer de endometrio. Bueno, con el objetivo de demostrar que un modelo de atención compartida era factible y aceptado por los pacientes, el doctor Fernando López Verde empezó este estudio analítico, del cual solo voy a hablar brevemente, en el cual hemos incluido pacientes con cáncer de mama, estadio 1-2, cáncer de colon, estadio 1-2, o cáncer de próstata tratado con radioterapia con intención curativa, y en fase de seguimiento todos ellos. Porque creemos que el modelo de atención compartida entre atención hospitalaria y atención primaria es factible y, además, es aceptado por pacientes y por profesionales. Y, como hemos visto antes, los resultados en cuanto a calidad de vida y eventos relacionados con el cáncer no hay diferencia e incluso en un momento dado puede haber un mejor control de los procesos comórbidos. Se realizó un curso formativo y con la ayuda de atención hospitalaria, pues los médicos de atención primaria comenzaron a incluir pacientes. Todos estos pacientes, la mayoría de ellos han sido del área del Hospital Clínico de Málaga, también de Granada. Bueno, con respecto a los protocolos, vamos a empezar por el cáncer de mama. Esta diapositiva, el dibujo es del screening del cáncer de mama de la India, y lo que quiere decir es si estamos realmente obsesionados con las cosas que son verdaderamente importantes, no por el tamaño del trasero de la señora, sino por revisarse la mama en su screening. El cáncer de mama supone la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer, pero en España la incidencia es baja. En España supone 50,9 casos por 100.000 habitantes año. La mayoría se diagnostican entre los 35 y los 85, con el pico entre los 45 y los 65 años. Tanto los casos de incidencia, la incidencia está aumentando lentamente en España y también en el mundo, y esto se debe sobre todo al envejecimiento de la población y también al éxito del diagnóstico precoz. El aumento en la incidencia se estima en un 1 o 2% anual y se cree que el riesgo de padecer cáncer de mama en una mujer está en una de aproximadamente 8 mujeres. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinar. Incluye cirugía, que puede ser mastectomía o cirugía conservadora, aunque la mayoría de las veces es cirugía conservadora, quimioterapia y radioterapia. Y la necesidad de tratamiento posterior a cirugía va a variar en función del riesgo de recaída. Este riesgo va a venir determinado por esta serie de factores, que son la afectación ganglionar, el tamaño tumoral, el grado de diferenciación, la edad y el Ki67. También existe otra serie de factores que son predictivos de respuesta, como son los receptores hormonales, la sobreexpresión del HER2 y el tipo de cirugía. En el cáncer de mama, el objetivo del seguimiento es vigilar y manejar la toxicidad de los tratamientos administrados. Como ya hemos visto, las antraciclinas pueden producir problemas de miocardiopatías,
el linfedema que puede producir la linfadenectomía o la dermitis rádica que puede producir la radioterapia. También es objetivo detectar recaídas locales, subsidiarias de tratamiento quirúrgico o segundas neoplasias de mama, ambas potencialmente curables. Y detectar la enfermedad metastásica para iniciar un tratamiento sistémico, bueno, es un objetivo, pero no ha demostrado que vaya a mejorar la supervivencia en estas pacientes. Las únicas exploraciones que se han recomendado en el seguimiento del cáncer de mama es la exploración y la mamografía de forma anual, con un nivel de evidencia 1A. Eso no significa que sea lo que se haga en la práctica. Por lo menos en nuestro hospital lo que se hace es los 3 primeros años, cada 6 meses, exploración física y analítica general. Y esto es lo que se ha propuesto en el estudio. Cada 12 meses de exploración física, analítica general y radiografía de tórax y mamografía. A partir del 4.º año, cada 12 meses, exploración física, analítica general, radiografía y mamografía. Y a partir del 5.º año, valoración en atención primaria. Con respecto a las situaciones que nos podemos encontrar en un paciente en seguimiento, son variopintas. Podemos encontrar una paciente con linfedema, en cuyo caso habría que recomendar una serie de medidas posturales, remitir a la unidad de mama, a la unidad de linfedema, que pertenece a rehabilitación. Si la mujer desea reconstruirse la mama, habría que remitir a cirugía plástica. Y si la paciente comienza a tener un sangrado vaginal, habría que indagar si está tomando tamoxifeno y remitir de forma preferente a ginecología. La mayoría de estos sangrados vaginales no revisten ningún tipo de importancia, pero el tamoxifeno está asociado a un mayor riesgo de tener cáncer de endometrio y es necesario despistarlo. Si se palpa una adenopatía, habría que solicitar una PAF guiada por eco. Si se nota una lesión cutánea cerca de la cicatriz, habría que hacer un nuevo control en una semana y si persiste habría que hacer una PAF porque podría ser una recidiva local. Y si hay una lesión sospechosa en la mamografía, habría que remitir también a la unidad de mama para presentarla en comité de tumores y diagnosticarla. Si esta paciente que nos vamos a encontrar en atención primaria tiene un hallazgo patológico en radiografía de tórax, habría que remitirla a oncología. Si tiene sintomatología neurológica, un TAC de cráneo. Dolor de aparición nueva, gammagrafía ósea. Y lo que sí os podéis encontrar son preguntas acerca de la dieta. Una paciente con cáncer de mama puede tomar soja, no tiene ninguna contraindicación. Y a veces las pacientes que son premenopáusicas, después de la quimio se quedan en amenorrea. Otras veces la menstruación vuelve. Esto no significa nada. Bueno, tiene cierto valor pronóstico, pero no implica ninguna otra cosa. Con respecto al cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más comúnmente diagnosticado en el sexo masculino. La prevalencia de este cáncer está aumentando debido a que está aumentando la expectativa de vida y quizá también debido al screening. Estudios autópsicos han demostrado que pacientes mayores de 50 años pueden presentar evidencias histológicas de cáncer de próstata hasta en un 30%. Se trata de un tumor con mucha incidencia, pero con muy poca mortalidad. Tanto es así que la tasa ajustada mundial en el 2002, esto debe ser 2012, son 15 muertes por 100.000 habitantes año y su tendencia es a disminuir. La media de fallecimiento de estos pacientes suele estar en torno a los 75 años y supone la tercera causa de muerte en el sexo masculino. Hace aproximadamente un par de años aparecieron estos artículos acerca del screening y yo tengo algo que decir también acerca del screening. El PSA se encuentra elevado en el cáncer de próstata y otros procesos que no son cáncer de próstata, como puede ser la hiperplasia benigna de próstata, la prostatitis, retención aguda de orina, instrumentación o incluso tras eyaculación. El PSA o el screening, mejor dicho, no ha demostrado disminuir la mortalidad si lo aplicamos a la población general. Y el cribado no debe ser recomendado en la población general si no tienen antecedentes oncológicos. Lo que sí está demostrado es que aumenta el diagnóstico de cáncer y no hay un claro efecto en migración de estadio. Y lo que sí hace el screening es aumentar el número de pacientes tratados y pacientes que van a tener toxicidad. En la actualidad se debe hacer PSA a aquellos pacientes que acuden por sintomatología del tracto urinario inferior,
que generalmente esa sintomatología no tiene nada que ver con cáncer y sí con hiperplasia benigna de próstata. Y a pacientes bien informados que lo demanden. Se determinará PSA a todo varón sintomático por encima de 50 años, sintomático, y a partir de los 40 si el paciente tiene antecedentes familiares directos, independientemente de su sintomatología. Eso sería el screening propiamente dicho. El límite superior se deja en 70 años, si se sospecha enfermedad avanzada. Con respecto al cáncer de próstata, nosotros lo dividimos en una serie de factores de riesgo y van a depender sobre todo del PSA y del Gleason. Van a ser bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo de recidiva. Y el tratamiento va a depender de estos factores de riesgo. Los pacientes que tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, el tratamiento va a ir en función de sus expectativas de vida, desde nada o vigilancia activa, mejor dicho, que no significa nada, radioterapia, y si tiene expectativas de vida de más de 10 años, vigilancia activa, radioterapia o prostatectomía radical. Con respecto a la vigilancia activa, consiste simplemente en posponer el tratamiento en un grupo de pacientes que estén bien informados. El tratamiento activo no necesariamente hay que posponerlo hasta que la enfermedad progrese. Se puede empezar un tratamiento en el momento en el que el paciente quiera empezarlo. Y solamente está indicado en pacientes que tienen bajo riesgo, con una expectativa de vida de menos de 10 años. Por ejemplo, un paciente de 78 años con un cáncer de próstata, Gleason 6, PSA 5. A este hombre no habría que tratarlo. El seguimiento se suele hacer con PSA cada 6-12 meses, contacto rectal y PSA, y a los 6 meses se podría volver a pedir la biopsia si la inicial tiene menos de 10 cilindros o hay datos discordantes, o una biopsia a los 18 meses si obtuvo más de 10 cilindros. Las ventajas de la vigilancia activa es que evita la toxicidad de los tratamientos y evita tratamientos innecesarios a tumores que pueden ser potencialmente indolentes y mantiene la calidad de vida. Hay pacientes que se mueren de otra cosa, no de su cáncer. Con respecto a inconvenientes, pues a veces no se sabe muy bien la historia natural de este tumor y algunos pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, pueden perder oportunidades de curación o que esa curación sea a costa de aumentar la toxicidad porque tengas que añadir a la radioterapia, por ejemplo, bloqueo hormonal. Existe el riesgo de progresión, de metástasis, ansiedad y requiere un seguimiento frecuente. Bueno, con respecto al tratamiento con radiación ionizante, os diré brevemente que es un tratamiento curativo para el cáncer de próstata y no existen comparaciones, no existen estudios randomizados que demuestren que la cirugía es superior a la radioterapia. Con respecto a la cirugía, pues la cirugía radical, la prostatectomía radical, está indicada en pacientes que tienen tumores que pueden ser extirpados en su totalidad, con una expectativa de vida mayor de 10 años, que no tengan comorbilidades importantes. Aquí, a la hora de rehacer la diapositiva, he metido salvo incontinencia e impotencia. Bueno, lo que quiero decir es que el paciente que va a cirugía no debe tener comorbilidad importante, pero los efectos secundarios de la cirugía son la incontinencia y la impotencia. Y puede ser laparoscópica o asistida por robot y ambas tienen los mismos resultados. Bueno, con respecto a la hormonoterapia se administra junto a la radioterapia, generalmente cuando existen factores de mal pronóstico, es decir, pacientes que pueden ser tumores de riesgo intermedio, alto riesgo o muy alto riesgo. Y este bloqueo hormonal se puede hacer con un análogo de la LHRH solo o bien añadiéndole un antiandrógeno. Están indicados en pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado, como ya os he comentado, con una expectativa de vida inferior a 10 años, se puede hacer o nada u hormonoterapia. Se puede administrar también de forma pre-radioterapia a aquellos pacientes que tienen un tumor de riesgo intermedio, alto riesgo o muy alto riesgo y posteriormente continuar con la hormonoterapia. Y en estos casos, estos pacientes suelen continuar con hormonoterapia durante 2 años. Pero los efectos secundarios de las hormonas, pues ya los conocéis. Puede inducir un síndrome metabólico. En los pacientes de bajo riesgo se ha visto que un paciente de bajo riesgo al que se le administre hormonoterapia tiene más riesgo de morir por eventos cardiovasculares, con lo cual está totalmente contraindicado en un paciente de bajo riesgo colocar un bloqueo hormonal.
El bloqueo hormonal puede dar lugar a sarcopenia, pérdida de la masa muscular por disminución de la testosterona, aumento del tejido graso, resistencia a la insulina y cambios a nivel del colesterol. Aparece un síndrome metabólico distinto al síndrome metabólico común, en el cual, aunque hay obesidad en ambos, la sensibilidad a la insulina está en ambos y los triglicéridos están aumentados en ambos, la grasa en el síndrome metabólico por las hormonas es subcutánea y el colesterol HDL se ve aumentado. Con respecto a la quimioterapia en el cáncer de próstata, está solamente indicada en aquellos pacientes con enfermedad metastásica que han progresado a hormonas. Y no se conoce actualmente cuál es el momento indicado para comenzar el tratamiento. Esto hay que consensuarlo con los pacientes. Bueno, el seguimiento del cáncer de próstata es con PSAs, como ya habéis visto en la diapositiva de Miguel Ángel. Y el objetivo es manejar la toxicidad crónica, disfunción eréctil, proctitis, cistitis rádica, los efectos secundarios del bloqueo hormonal, detectar las recidivas bioquímicas y detectar la progresión. El PSA tras prostatectomía va a ser distinto al PSA tras radioterapia. Y el PSA no es un marcador tumoral, el PSA es un marcador de próstata, no tiene nada que ver con el cáncer. En una prostatectomía debe ser indetectable. Tras radioterapia, el PSA se pedirá cada 3 meses hasta los 18 meses. Y si a partir de los 18 meses no ha habido recidiva, puede pedirse PSA cada 6 meses. El PSA se suele normalizar o puede estar en su nivel más bajo o nadir en torno al año, año y medio. Y como el paciente que ha sido irradiado continúa teniendo próstata, continuará teniendo PSA. Nosotros consideramos recidiva bioquímica siempre y cuando el paciente haya superado el nadir más 2. ¿Qué significa esto? Pues el nivel más bajo de PSA que haya encontrado en la analítica, en las analíticas periódicas, más 2. Por ejemplo, un paciente recidivado puede tener, por ejemplo, PSA de 0,5, 0,4, 0,3 y luego empezar a subir 0,4, 0,5, 1, 2, pues nadir más 2 sería. A partir del 0,3, que es el que hemos visto que era el más bajo. El tratamiento de rescate iría en función del tiempo de duplicación del PSA. Si el PSA se duplica en muy poco tiempo, probablemente ese paciente sea un paciente que ha recaído a nivel sistémico y necesite quimio. Y si el tiempo de duplicación ha sido muy largo, pues probablemente ese paciente sea rescatable a nivel quirúrgico, o con braquiterapia o con criocirugía. El PSA tras braquiterapia, que es una técnica de radioterapia, a veces puede experimentar pequeñas subidas. Esto no tiene la más mínima importancia y hay que distinguirlo de lo que es una recidiva bioquímica. Y el PSA tras braquiterapia puede disminuir incluso pasados 5 años. Bueno, con respecto al cáncer colorectal. El tratamiento es la cirugía y la cirugía puede ser hemicolectomía derecha, derecha ampliada, izquierda, sigmoidectomía. A pesar del tratamiento quirúrgico correcto, hasta un 30% de los pacientes en estadio 2 y un 60% de los pacientes en estadio 3 mueren por diseminación tumoral. El cáncer de colon en estadio 2 es un paciente de buen pronóstico, pero la eficacia de la quimio es diferente según el estadio, porque la biología tumoral es distinta. Mientras que para el estadio 3 el papel de la quimioterapia parece que está bien establecido, no es así para los estadios 2. Y no hay buenos estudios que hasta el momento vayan a responder esa pregunta. La quimioterapia puede reducir el cáncer, la muerte por cáncer en un 10% y eso hay que balancear el beneficio que puede tener con respecto al coste, la toxicidad y el riesgo de otras causas de muerte. Los factores pronósticos del cáncer de recto del cáncer de colon son T4, perforación, oclusión, componente mucinoso mayor del 50%, que sea grado 3 o que tenga invasión venosa intratumoral. También que el CA pretratamiento sea elevado. Las diferencias con respecto al cáncer de recto es que el cáncer de recto tiene una mayor tendencia a la recidiva local y que tiene también una mayor frecuencia de metástasis pulmonares. El tratamiento fundamental es la cirugía, bien resección anterior baja o amputación abdominoperineal. Para disminuir el riesgo de recaída local y sistémica, a la cirugía se le añade radioterapia y quimioterapia.
La quimio-radio preoperatoria mejora la tolerancia, disminuye la recaída local y mejora la supervivencia. Antiguamente se hacía o bien precirugía o bien postcirugía y ahora, a raíz de este metaanálisis, pues se prefiere hacer preoperatoria. El seguimiento del cáncer de recto tiene como objetivo detectar recidivas tanto locales como a distancia que sean subsidiarias de rescate quirúrgico, por ejemplo, pequeñas metástasis pulmonares. El periodo de mayor riesgo son los 2-3 primeros años, por eso en ese momento el seguimiento tiene que ser más estrecho en el recto y en cualquier otro cáncer. Los métodos son mediante CEA, TAC, tóraco-abdominopélvico y colonoscopia. Durante el primer y segundo año se hace un CEA cada 3 meses, a los 6 meses radiografía o TAC de tórax y TAC abdominopélvico. Al tercer año, cada 6 meses,